Bueno, pues vamos a continuar con este gran tutorial. Ya en el módulo pasado nosotros vimos las posibles maneras de cómo podemos importar media a lo que es Premiere Pro CS6. Quiero seleccionar lo que es este panel de proyecto y apretando la tecla de tilde voy a hacer esto un poquito más grande. Siempre quiero hacerte una recomendación antes de que inicies con un nuevo proyecto, y esto es que trates de organizar la media que vas a ocupar en ese determinado proyecto en el que vas a trabajar. ¿Por qué es importante organizarlo? Pues bueno, vamos a suponer que tú vas a trabajar con todo tipo de archivos. Vamos a suponer que tú vas a tener videos, vas a tener fotografías, vas a tener audio. A veces se podría tornar un poquito difícil el que tú encontraras un determinado archivo si es que no te tomas la molestia de ordenarlos previamente. Ahora, antes de empezar, quiero mencionarte que aquí los iconos que estamos viendo, algunos de ellos van a contener este pequeño símbolo que tú ves en la esquina. Este pequeño símbolo o cajita que nosotros vemos aquí significa que este archivo tiene audio. Nosotros, aunque pasemos el mouse por encima y no podamos escuchar ese audio, claramente nos podremos dar cuenta que contiene uno. De este lado no tiene absolutamente nada porque esto es prácticamente una fotografía. Si tú le das un clic a alguno de estos archivos en video, te va a aparecer aquí abajo lo que es un control, en donde tú prácticamente sí podrías escuchar el sonido de ese video. Si yo aprieto la tecla de espacio en mi teclado, empiezo a reproducir tal y como tú te das cuenta, pudiendo escuchar ese mismo audio y obviamente poder observarlo bien. Ahora, aquí en la parte de abajo de cada uno de esos archivos siempre vas a encontrar información adicional, como por ejemplo el nombre de ese archivo, y de este lado tenemos la duración en cuanto a su tiempo. Si te estás dando cuenta, cada vez que yo pongo el mouse exactamente en donde se encuentra esta información, me aparece esa cajita en donde me da información adicional con respecto a ese archivo. Aquí me dice que es un archivo de película en formato MOV. Tenemos ahí el tamaño 1920 por 1080, etcétera. Prácticamente esa información la puedes obtener al poner el mouse exactamente en la parte de abajo de cada una de esas fotos o videos. De igual manera el audio, aquí lo tenemos tal y como lo puedes ver. Ahora quiero mencionarte que si por alguna circunstancia a ti te molesta la situación de que cada vez que pones el mouse encima de un video se empiece como a reproducir, vamos a suponer que tú tienes una máquina que no tiene demasiada velocidad, quizás el apagar esta opción te podría servir para trabajar un poquito más cómodo. Si esa es tu situación, para apagar esta funcionalidad lo podemos hacer dirigiéndonos a esta esquina, a la parte de arriba, y aquí en la parte de abajo vamos a encontrar esta opción que dice Hover Scrub, o con las teclas Shift H prácticamente lo podríamos seleccionar para apagarlo. Cuando yo doy un clic a esta opción, prácticamente yo ya no podría hacer lo que vimos hace un momento. Te repito, esto solo es en el caso de que tu máquina sea un poco lenta y por alguna circunstancia esa función prendida te esté causando problemas. Quiero también mostrarte que dentro de esta misma sección hay otra opción. En este caso tú puedes apagar lo que son los thumbnails. Eso de los thumbnails es lo que te permite ver el cuadrito con una foto, digamos, del archivo. Si yo apago lo que son los thumbnails, prácticamente se queda tal y como lo estás viendo aquí. Si yo pongo el mouse encima de este video, voy a tener la posibilidad de reproducirlo siempre y cuando yo tenga esta opción de Hover Scrub prendida. Si yo no lo hubiera apagado ese rato, yo aquí podría prácticamente reproducir el video con el simple hecho de poner el mouse exactamente en el centro del mismo. Digamos que esta es otra manera de no precisamente apagar el que se reproduzca el video cada vez que pases el mouse encima, pero sí apagar el thumbnail para que no utilice muchos recursos de tu máquina, solo en el caso de que te esté causando problemas. Ahora yo voy a regresar todo esto a como lo tenía originalmente. Voy a dejar esta opción encendida junto con los thumbnails. Quiero también mostrarte que aquí hay otra misma opción que se llama Preview Area o la área de vista previa. Cuando yo selecciono esta opción, aquí en la parte de arriba, dependiendo del archivo que yo tenga seleccionado, voy a poder ver un poquito más acerca del mismo. Como tú te das cuenta, tengo seleccionado este video. Aquí en la parte de arriba yo puedo reproducirlo, detenerlo. Aquí veo su nombre, el tipo de película, su tamaño
y de este lado lo que es el audio que se encuentra comprimido en mono. Tú esta opción, si gustas, la puedes dejar prendida y básicamente todo lo que selecciones obviamente vas a poderlo ver de este lado. Yo regularmente la apago. A mí no me gusta mucho tenerla prendida, como que siento que me ocupa mucho espacio. Voy a pasar ahora a lo que es el modo de lista, o a ver el modo de lista en cuanto a todos esos archivos que tenemos. Ya en un módulo anterior te había mostrado que cuando nosotros entramos al modo de lista tenemos siempre la posibilidad de ver más información con respecto a cada uno de los archivos que nosotros tenemos dentro de este panel de proyectos. Quiero mencionarte que esta sección es 100% personalizable. Tú puedes personalizar cada una de estas opciones aquí arriba. Por ejemplo, tú puedes mover la descripción un poco más adelante. Con el simple hecho de arrastrarlo, tú podrías cambiarlo de lugar. De igual manera, sobre cualquier sección de esta barra en la parte de arriba, si yo doy botón derecho al mouse, voy a encontrar lo que es el Metadata Display o las opciones del metadata. Le voy a dar un clic. A continuación se me abre esta ventana en donde cuando yo doy un clic a este triangulito puedo ver todas estas opciones que se encuentran encendidas, activadas dentro de esta sección, tal y como tú te das cuenta. El mover estas configuraciones te podría servir porque a lo mejor hay opciones aquí arriba que tú realmente no utilizas. Vamos a suponer que tú quieres apagar esta que dice Log Note. Voy a buscarla aquí un poquito más abajo. Le voy a quitar la selección para dejarla prácticamente en blanco. Y a lo mejor yo quiero agregar algún otro. Voy a quitar también este que dice Good o bueno. Voy a subir un poquito más. Voy a encender ahora lo que es el uso del video. Esta opción a mi punto de vista podría ser buena tenerla prendida. Te voy a decir por qué. Porque lo que causa esta opción es de que me va a avisar si ese video ha sido utilizado más de una vez en la secuencia que yo vaya creando. Como tú sabes, todos los videos se ponen en la línea del tiempo y se van armando. Puede ser que si tienes un proyecto bastante grande, ocupes ese mismo archivo más de una vez y de esta manera tú podrías estar al tanto si esa situación está sucediendo o no. Una vez que yo ya haya movido aquí lo que crea pertinente, le vamos a dar OK y automáticamente se modifica esto a como yo lo necesitaba. Ahora de este lado me apareció lo que es el uso del video. Yo lo puedo pasar un poquito más para adelante. Aquí lo tenemos y vamos a suponer que hasta este punto esto se encuentra ahora sí como yo lo necesitaba. Ahora quiero mencionarte que para mucha gente el utilizar el modo de lista para ver sus archivos puede ser bastante eficiente, mas sin embargo para otras personas quizás sería mejor ver el thumbnail para que puedan ver exactamente de qué tipo de archivos se tratan. Vamos a suponer que tú quisieras tener el modo de lista, pero quieres que te aparezcan aquí unos pequeños thumbnails para que te des cuenta de qué archivo es el que se trata. Lo podemos hacer de la siguiente manera para encenderlo. Si nosotros venimos a esta esquina, tú aquí en la parte de abajo vas a poder seleccionar Thumbnails. Al encender esta opción, mira lo que estaría sucediendo. Nosotros tendríamos la posibilidad de ver, aunque sea un thumbnail pequeñito, pero esto nos podría servir más o menos para darnos la idea de qué tipo de archivo es el que estamos buscando. De igual manera, hablando de buscar, recuerda que aquí arriba tú tienes la posibilidad de buscar por un determinado archivo. Regularmente cuando tú haces una búsqueda, el programa de Premiere Pro CS6 busca no nada más en el título, sino también en el metadata que ese archivo pueda contener. Para aquellas personas que no sepan qué es el metadata, es información adicional que se guarda en un determinado archivo, en donde al hacer una búsqueda podrías encontrar, digamos, un archivo de una manera más exacta. Voy a escribir aquí la palabra, a lo mejor personas, porque tengo varios archivos que así se llaman. Aquí, como te das cuenta, con el simple hecho de escribirlo, me podrá aparecer aquí en la parte de abajo quizás una opción para elegir específicamente archivos que contengan esta palabra, que me dice aquí que son 45. Si yo doy un clic aquí, automáticamente me van a aparecer dentro de esta sección. Vamos a suponer que tú tienes varios archivos con alguna determinada palabra clave. Cuando tú pones esa palabra clave aquí en la parte de arriba, regularmente aquí abajo te van a aparecer diferentes opciones para que tú elijas cualquiera de ellas.
para que de esa manera puedas localizar el archivo de una manera más fácil. Si yo doy un clic a esta X, prácticamente borro lo que escribí y regreso a como estaba. Aquí en la parte de abajo también hay otra cajita de búsqueda. Si yo le doy un clic, me va a aparecer esta ventana en donde puedo hacer otro tipo de búsquedas, pero un poco más exactas o más profundas. Tú de este lado puedes seleccionar que ese archivo contenga, digamos, este tipo de información que voy a seleccionar de este lado. Aquí selecciono que contenga y de este lado pondría la palabra clave que empiece con, que termine con o que sea exactamente igual a. De este lado también puedo seleccionar otro tipo de opción. Por ejemplo, buscar entre los videos que yo marqué como buenos, que contenga una determinada palabra clave que yo quiera poner de este lado, y al darle Find automáticamente podría localizar ese archivo mucho más rápido. Pero a mi punto de vista este tipo de opciones es únicamente cuando tú manejas una cantidad grande de archivos. Voy a cerrar esta ventana. Ahora vamos a ver a continuación cómo realmente nosotros podemos organizar todos estos archivos. Lo vamos a hacer mediante la creación de carpetas. Para que tú puedas crear una carpeta, lo puedes hacer de la siguiente forma. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar esta opción que dice New Bin. Eso de bin se refiere a la carpeta. Le voy a dar un clic. Cuando yo le doy un clic, automáticamente me aparece aquí en la parte de arriba, en donde yo le puedo poner un nombre. Le voy a poner Music o música, le voy a dar entrada. De este lado yo podría seleccionar los archivos de música y arrastrarlos directamente sobre esa carpeta para que quede exactamente dentro. Ahora quiero mostrarte otra manera de cómo puedes crear una carpeta. Eso es viniéndote a File o Archivo. De este lado seleccionas Nuevo. Y aquí te va a aparecer la opción de crear un nuevo bin, que bin ya sabemos que es crear una carpeta. Le damos un clic, aquí puedo ponerle a lo mejor fotos, le doy entrada, voy a seleccionar algunas fotos aquí al azar, digamos de aquí hasta acá. Seleccioné la primera, apreté la tecla de Shift sin soltarla, seleccioné la última para seleccionar un rango completo, las arrastro dentro de esta carpeta que se llama fotos. Ahora, si tú te das cuenta, como yo tenía seleccionada la carpeta de música, esta próxima carpeta que yo creé quedó dentro de esa. Lo que voy a hacer en este caso es prácticamente sacarla de ahí, la voy a jalar hacia afuera y la voy a poner de este lado. Cuando yo la jalo, automáticamente se salió tal y como tú la ves aquí arriba, y de esa manera pues ya podríamos tener todo nuestro trabajo un poco mejor ordenado. Ahora vamos a crear otra carpeta. Quiero mostrarte otra forma de cómo lo puedes hacer. Vamos a suponer que tú te encuentras en el modo de thumbnails tal y como lo ves aquí. Si yo doy un clic en algún área vacía con el botón derecho de mi mouse, yo aquí puedo crear un nuevo bin. Le puedo poner un nombre. Le doy entrada, selecciono los videos determinados que yo vaya a meter en esa carpeta. Estoy manteniendo apretada la tecla de control. Al tenerlos todos seleccionados, los arrastro dentro de esta misma y de esa manera voy a ir ordenando todo el material o la media que yo voy a ocupar en mi proyecto. Estos de acá también son videos, los voy a pasar a la sección de videos. Todo esto que tengo aquí son fotos. Los voy a arrastrar dentro de la carpeta de fotos. Voy a seleccionar este con la tecla de Shift oprimida. Selecciono esta última. Las arrastro dentro de la carpeta de fotos. Y estas dos últimas fotos las vuelvo a meter aquí. Y de esa manera ya no vamos a tener ese desorden tal y como lo viste al principio. Ahora, si yo le doy doble clic a cualquiera de estas carpetas, le voy a dar doble clic. Se me abre esta ventana que estamos viendo en donde de manera individual me va a mostrar los archivos que contiene esta determinada carpeta, tal y como tú te das cuenta. Ahora, dentro de esta misma carpeta con sus archivos, yo puedo crear otra de manera interna y aquí mismo meter otro tipo de material sobre esta otra carpeta dentro de esta original que teníamos aquí en la parte de arriba. Si yo cierro esta ventana, quizás me regreso al modo de lista, abro esta carpeta y aquí voy a tener mi otra carpeta dentro.
Entonces tú decides realmente la manera como tú te quieres organizar, pero siempre dividiendo el tipo de media por medio de carpetas te va a ser bastante útil para que puedas trabajar mucho mejor. Ahora quiero mencionarte que cada vez que tú importas media a lo que es el programa de Premiere Pro CS6, de igual manera vas a encontrar lo que son los labels o las etiquetas tal y como tú te das cuenta de este lado. Eso de las etiquetas no es más que un color que se le provee de manera automática a cada uno de los archivos a manera de hacerlos diferentes a los demás. Digamos que todos los que se encuentran de este color se refieren a archivos que son en video, los verdes se refieren a los que son de audio, los amarillos se refieren a archivos que son carpetas y de este lado en fotografías a lo mejor tienen otro color tal y como tú te das cuenta. Digamos que esa es una manera fácil de que tú con el color identifiques de qué tipo de archivo se trata. Si tú quieres cambiar lo que es el color de cada uno de esos archivos, lo puedes hacer de dos maneras diferentes. Una de ellas es de manera individual. Si tú seleccionas este determinado archivo y le das botón derecho al mouse, aquí en la parte de abajo te va a aparecer la opción de label o etiqueta en donde tú vas a poder cambiar el color tomando alguno de la lista tal y como tú lo ves aquí. Ahora, por otro lado, dentro de las preferencias, viniendo al menú de editar, del lado derecho vamos a encontrar lo que son los colores de esas etiquetas. Voy a tomar esta opción, se nos abre esta ventana y aquí yo podría cambiar el color que ya viene por defecto en el programa a algo que yo quisiera. Si yo le doy un clic a este color, yo podría cambiarlo y de esa manera identificarlo un poquito mejor. Vamos a suponer que este color violeta no me gusta, me gustaría un poco más claro, pues entonces yo aquí lo puedo modificar y de esta manera podría hacer que me funcionara mejor. Ok, yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así. De igual manera puedes cambiarle el nombre borrando esto. Y una vez que le dieras OK, automáticamente se aplicarían los cambios a cada uno de los archivos que hubieras modificado, obviamente, el color de su etiqueta. Esa es una manera más de cómo tú puedes encontrar o reconocer el tipo de media de manera eficiente. Utilízalo en caso de que lo necesites. Si por lo contrario lo quieres dejar como viene por defecto, pues bueno, también es válido. Bueno, pues quiero pasar a continuación a mostrarte cómo podemos reconectar media en caso de que la hubiéramos movido o borrado de su localización original. Pero antes de que te muestre eso, quiero enseñarte cómo tú puedes salvar un proyecto. Más adelante, cuando ya empecemos a crear un proyecto propio, te voy a recomendar que siempre que estés trabajando en él, vengas al menú de archivo o file y de este lado le des salvar. Cuando tú le das salvar, te tiene que aparecer una ventana. En este caso no me aparece a mí porque yo ya había salvado antes este proyecto. Y en esa ventana es donde tú tienes que poner el nombre de cómo se va a llamar este proyecto para que más tarde tú puedas quizás ir a esa misma carpeta donde lo salvaste, abrirlo y lo vas a ver exactamente como lo dejaste la última vez y seguir editándolo. Lo voy a salvar como, seleccionando esta segunda opción. Al salvarlo como es como si sacara una copia del mismo. Le voy a poner reconectar y le voy a dar salvar. Esa es la cajita que te estaba mencionando que te iba a aparecer en donde tú tienes que colocarle el nombre y con únicamente que le des salvar automáticamente estaría salvando ese archivo. Ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Te dije desde el principio que te iba a mostrar cómo poder reconectar archivos que hubieran sido movidos o borrados. Vamos a suponer que este proyecto yo ya lo salvé, me costó mucho tiempo el hacer esta edición que nosotros tenemos aquí. Ya salvé mi proyecto, lo cierro. Y por alguna circunstancia más tarde yo vengo a la carpeta donde tengo todos esos archivos que ocupé en el proyecto que salvé y de repente yo borro algo. Voy a regresarme a abrir lo que es Premiere Pro CS6. De este lado le doy un clic. Voy a minimizar esa ventana. Aquí voy a abrir este proyecto que salvé con la palabra reconectar. Le voy a dar un clic. Aquí lo primero que me estaría preguntando el programa es ¿dónde están los archivos que tenías o que ocupaste en este determinado proyecto? Antes de que nos abra el proyecto, me va a aparecer esta ventana en donde yo tengo que localizarlos para prácticamente poderlos tener de vuelta en el proyecto.
Le voy a dar cancelar porque quiero mostrarte la manera de cómo tú vas a poder reconectar esa media cuando la borras. Le doy aquí cancelar. Cuando tú aceptaste, digamos, el cancelar al inicio en la ventana que nos apareció y tu proyecto inicia, toda esa media que tú borraste o que cambiaste de lugar siempre te va a aparecer de color rojo tal y como tú lo ves ahí. Entonces, la manera de reemplazar un archivo que esté faltando es de la siguiente forma. Quiero mostrarte que de este lado en el panel de proyecto, cada archivo que está faltando en este proyecto siempre va a aparecer con un símbolo de interrogación tal y como tú lo ves aquí. Para reemplazarlo o regresarlo a como se encontraba, obviamente tú tienes que tener nuevamente esos archivos que borraste o que cambiaste de lugar, no importa en qué localización, pero técnicamente los tienes que tener otra vez disponibles para que de esa manera puedas sustituir los que faltan aquí sin necesidad de mover nada. Lo que voy a hacer es seleccionar cualquiera de esos archivos que está faltando. Le doy botón derecho y a continuación le voy a dar link media o que enlace esa media con la que yo voy a seleccionar a continuación. En este caso vamos a suponer que yo recuperé esa carpeta que borré con esos archivos o tengo por ahí otra copia de seguridad. Localizo esa carpeta y a continuación lo único que tengo que hacer es seleccionar ese archivo para a continuación darle select y de esa manera se reemplace o se coloque nuevamente en la posición en la que se encontraba originalmente. Ahora quiero decirte algo muy importante y esto es un beneficio en cuanto al usar Premiere Pro CS6. Si yo selecciono el primer archivo y me quedan de este lado algunos otros faltantes, al tomar únicamente el primero y darle seleccionar, Premiere Pro busca en esta misma carpeta por algunos otros que hubieran estado faltando dentro de esta misma secuencia y a continuación los reemplazaría tomándolos exactamente de esta misma localización sin necesidad de tomarlos uno por uno. Ahora, antes de que lo elija y haga lo que te estoy mencionando, quiero mencionarte qué significan estas cuatro opciones que vamos a tener de este lado, incluyendo esta que tú estás viendo aquí. Vamos a suponer que aquí yo estoy buscando enlazar este archivo que se llama img0155. Aquí arriba me puso el nombre cuando yo le dije enlazar media. Vamos a suponer que aquí tenemos muchos archivos con otros nombres. Imagínate cómo encontrar este archivo solito entre tantos. Si yo le doy un clic a esta opción, prácticamente me separa los demás que no tienen nada que ver con el nombre y únicamente me deja encendido el que tiene el nombre correspondiente con respecto al archivo que yo estoy tratando de localizar. Así que no importa cuántos archivos más tengas dentro de esta carpeta, si tú prendes esta opción vas a tener la posibilidad de encontrar exactamente el que tú necesitas. Ahora, con respecto a estas opciones de aquí abajo, vamos a suponer que tú necesitas reemplazar 4 o 5 archivos, pero el primero vamos a suponer que lo quieres saltar y quieres pasarte únicamente a buscar el segundo, el tercero o el cuarto, tú podrías utilizar esta opción de skip o de saltar una posición. Si yo le doy skip aquí, me ignoraría el primer archivo que yo hubiera estado buscando, dejándolo en rojo, y a continuación volvería a ver esta ventana en donde yo podría elegir el segundo faltante y así sucesivamente el segundo faltante, y de esa manera al dar seleccionar obviamente me reemplazaría el resto. Si yo seleccionara saltar todos o skip todos, básicamente lo que estaría generando aquí es que me saltara la búsqueda en cuanto a seleccionar estos nuevos archivos para reemplazarlos acá o para colocarlos en su lugar, y de nuevo me quedaría la pantalla roja tal y como la vimos desde el principio. Ahora, del lado derecho tenemos otras dos opciones que dicen offline o fuera de línea todos. Si yo selecciono la primera opción de fuera de línea, me estaría esquivando o saltando el primer archivo y ya no me recordaría más en caso de que yo salvara este proyecto y lo volviera a abrir. Ya no me iba a recordar que ese archivo me estuviera faltando. Ahora, si yo quiero dejar todos así como están en rojo, porque ya no quiero buscarlos por alguna razón, alguna situación, si yo le doy fuera de línea a todos, vamos a suponer que yo salvo este proyecto, al rato lo vuelvo a abrir, prácticamente ya no me preguntaría por ningún tipo de media que estuviera faltando en lo que es mi proyecto. Así que tú decides qué opción vas a tomar. En este caso, yo quiero reemplazar lo que es el IMG 0155, es lo voy a seleccionar y le voy a dar select aquí en la parte de abajo.
para que a continuación me lo sustituya. Ahora, como te dije desde un principio, si en esa carpeta tú hubieras tenido los demás archivos faltantes, obviamente te los hubiera sustituido todos con el simple hecho de seleccionar el primero. En este caso, yo nada más tenía algunos que rescaté. Si tú logras rescatarlos, en caso de que los hayas borrado o que los hayas movido de posición, trata de colocarlos todos en la misma carpeta para que cuando linkees o enlaces el primer archivo, prácticamente tú puedas sustituir todos los demás. Y de esa manera, con una sola selección podrías sustituir todos los archivos que estaban faltando en tu proyecto.